¿Qué tal? Hoy vamos a meternos de lleno en un tema fascinante, la seguridad laboral. Pero no como se suele contar. Vamos a ver cómo la verdadera seguridad no está en un manual, ni siquiera en el mejor equipo de protección. Está en un sitio mucho más inesperado, en nuestra propia mente. Y aquí va la pregunta del millón, la que lo cambia todo. Siempre pensamos que un accidente es, no sé, mala suerte, un despiste, un fallo técnico. Pero, ¿y si las verdaderas causas estuvieran ahí, delante de nuestras narices, pero ocultas a simple vista? Vamos a tirar de ese hilo a ver qué encontramos. Hay que pararse a pensar en esta cifra, porque es que es demoledora. Como mínimo, un 80% de los accidentes laborales no tienen nada que ver con que falle una máquina. Su origen está en actos humanos. Esto, claro, desmonta por completo la idea de que la seguridad es solo una cuestión de ponerse cascos y arneses. Hay algo más. Para entenderlo mejor, hay una metáfora que es perfecta, la del iceberg. Lo que vemos, el accidente en sí, es solo la punta. Pero lo importante, lo que de verdad tiene peso, está debajo del agua, invisible. Ahí están nuestra mentalidad, las motivaciones, la cultura de la empresa. Ahí es donde se cuece la verdadera causa de nuestras acciones, tanto de las seguras como de las que no lo son. Así que, si de verdad queremos mejorar la seguridad, no podemos quedarnos en la superficie, mirando la puntita del iceberg. No, hay que bucear, sumergirse. Y eso es justo lo que vamos a hacer ahora, explorar esos peligros invisibles. Y para que todo esto no se quede en pura teoría, vamos a ponerle cara. Vamos a conocer la historia de Tomás. Su caso nos va a servir de guía para entender cómo todas estas fuerzas invisibles se acaban convirtiendo en una realidad muy, muy tangible y, por desgracia, a menudo trágica. Y es que lo de Tomás no fue un solo problema, ¿qué va? Fue una acumulación. Un trabajo precario, jornadas interminables, vivir en condiciones que son infrahumanas, la presión constante de los jefes, la soledad y al final una decisión desesperada para poder estar con su familia que solo le trajo más tensión. Y para rematar, después de todo eso, despedido. Fue literalmente la tormenta perfecta. Pues bien, todo esto que sufrió Tomás, toda esa presión, tiene un nombre técnico. Son los llamados riesgos psicosociales. Aquí no estamos hablando de un cable pelado o de una máquina sin protección. Estamos hablando de la organización del trabajo, de la cultura de la empresa, o sea, aspectos invisibles que tienen efectos muy, muy reales en la salud de las personas. Y dentro de estos riesgos, el estudio que estamos analizando encontró uno muy concreto de ese entorno. Lo más fuerte es que fueron los propios supervisores los que lo llamaron así. Imaginaos, un ambiente de trabajo donde el maltrato psicológico, los gritos, la humillación, es lo normal, a menudo como una forma de presionar para cumplir con los objetivos. Es que es difícil siquiera hacerse a la idea de lo que tiene que ser trabajar en un sitio así. Y aquí es donde la historia personal de Tomás conecta con una realidad mucho más grande y terrible. Entre 1997 y 2001, más de 2/3 de los accidentes mortales en la minería peruana afectaron a trabajadores de contrata, gente como Tomás. Esto nos dice algo muy claro. La precariedad y el estrés no solo te hunden la vida, también matan. Literalmente. Pero por suerte, la historia no termina aquí. En mitad de todo este panorama tan oscuro, surgió una iniciativa, un programa que se atrevió a pensar de una manera radicalmente distinta. Un programa que no veía al trabajador como un problema que hay que controlar, sino como la propia solución. Este cuadro resume a la perfección ese cambio de mentalidad. Se pasó de un modelo que se centraba en lo de fuera, en las reglas, en el miedo al castigo, a uno que ponía el foco en lo de dentro, en la psicología de la persona, en su desarrollo y, sobre todo, en construir una cultura de seguridad que naciera de los propios trabajadores. Y todo, absolutamente todo, partía de esta idea tan simple pero tan poderosa. Esto no era un eslogan bonito para colgar en la pared, no. Fue la piedra angular de todo el proyecto, entender la seguridad no como una política de la empresa, sino como un valor humano fundamental. Y su método, que se llamó Promoset, fue revolucionario, porque no empezaba hablando de cascos o de herramientas, no. Primero se centraban en la seguridad en la vida, ayudando con problemas personales. Luego les ayudaban a crear un plan estratégico para su futuro, sus metas. Y solo entonces, en el tercer paso, conectaban la seguridad en el trabajo con esas metas. La idea de fondo era brillante. Una persona con un proyecto de vida es una persona que tiene algo muy valioso que proteger. Bueno, la filosofía suena genial, muy inspiradora, pero la prueba de fuego es, ¿funcionó de verdad? Pues vamos a dejar que hablen los datos porque son sencillamente espectaculares. La primera prueba del algodón fue demoledora. La frecuencia de accidentes, o sea, cada cuánto ocurrían, se desplomó casi un 20%. Y esto en menos de un año. Una reducción brutal en muy poco tiempo, lo que demuestra que el cambio en el comportamiento de la gente fue casi inmediato. Pero el dato más bestia, el más increíble de todos, fue este.
El índice de gravedad, que mide cómo de serios son los accidentes, se desplomó más de un 95% entre los trabajadores de contrata. O sea, fue casi como si los accidentes graves de repente se hubieran esfumado. Impresionante. Y ojo, que esto no es solo una interpretación fría de los datos. De los casi 7.000 trabajadores que dieron su opinión sobre el programa, un increíble 99% dijo que estaba satisfecho. Sentían que les ayudaba en su trabajo e incluso en casa, con sus familias. Entonces, ¿cuál es la gran lección que podemos sacar de todo esto? Pues que la experiencia de esta mina en Perú nos ofrece un modelo completamente nuevo para entender qué es la seguridad. Se trata de darle la vuelta a la tortilla, dejar atrás ese modelo antiguo centrado en castigar el error para pasar a uno que inspira y busca el potencial de cada persona. Dejar de ver al trabajador como un gasto que hay que controlar y empezar a verlo como una inversión. Y sobre todo, entender que la seguridad y la producción no son enemigas, sino que van de la mano. El objetivo final es llegar a este concepto, la psicoprevención. Ya no se trata solo de reaccionar cuando hay un peligro, se trata de construir la resiliencia mental de las personas para que el riesgo ni siquiera llegue a materializarse. Es prevenir desde dentro, desde la mente, fortaleciendo el bienestar psicológico mucho antes de que el peligro pueda aparecer. Y con esta reflexión final lo dejamos. Si la mente es la primera línea de defensa, la herramienta de seguridad más importante que tenemos en cualquier trabajo, ¿de verdad la estamos cuidando como se merece? ¿La estamos equipando para que cumpla esa función? Es una pregunta que después de todo lo que hemos visto, queda claro que necesita una respuesta y la necesita con urgencia. Muchas gracias.